y con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo que tiene la misma importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan la ley y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, qué alegría volvernos a encontrar, volvernos a, a llenar de esta fuerza del Espíritu de Dios a través de este curso del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, la vez pasada pues no tuvimos el curso debido a que hubo una jornada pues de todo este tema de la semana de reparación y queríamos descansar un poquito. También para dar espacio de irnos nutriendo de muchas de las cosas que nos trae nuestra espiritualidad y nuestro apostolado de la sangre preciosa de nuestro Señor. Bueno, hemos venido hablando sobre el tema de Jesús, de todo el misterio de Jesús, del misterio de su infancia, del misterio de su vida pública y del misterio de su vida pública. Y ahora vamos a entrarnos al capítulo tercero en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo tercero, en el numeral 683, que es creo en el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe. Muchas veces hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos centra en esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ustedes saben muy bien que hace poco leíamos la palabra de Dios en la cual se hablaba de que se perdonaban todos los pecados, pero que los que iban contra el Espíritu Santo eran pecados mucho más graves. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la acción de Dios, es la acción de Dios en la vida del ser humano. Y no abrirse al Espíritu Santo es no abrirse a la posibilidad de entender y comprender a Dios. El Espíritu Santo es quien da a los discípulos no solamente esa capacidad, sino esa fuerza, porque el Espíritu Santo a veces lo entendemos como la inteligencia, como la sabiduría, como el entendimiento, pero el Espíritu Santo también es fuerza, es fuerza. Hace unos días leíamos un evangelio bastante polémico. Eso fue el día jueves que leíamos el evangelio en el cual decía Jesús, no vengo a traer paz, no vengo a traer paz, vengo a traer división, vengo a traer fuego. Y a veces muchas personas dicen, pero eso es como contradictorio, porque si Jesús viene a traer paz y viene a traer amor, ¿cómo así que ahora viene a traer fuego? ¿Qué significa eso? Por eso es importante que nosotros contextualicemos esa palabra de Dios, porque si no, resulta que la manejamos como la prensa amarillista de nuestro país. Y aquí abro un paréntesis que a veces manipula las noticias. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender y comprender eso. Cuando habla Jesús del fuego, es el fuego del Espíritu Santo. Y quiero que arda, es el fuego del Espíritu Santo que arda en el corazón y en la mente de todas las personas que tienen la posibilidad de escucharlo. Ese es el fuego del que se habla en ese pasaje del Evangelio. Y qué importante, queridos amigos, que nosotros entendamos eso. Y qué importante entenderlo cuando Jesús habla de división, no es que el Señor viene a generar divisiones, no. Lo que pasa es que la misma palabra de Dios, las mismas enseñanzas de Jesús en el pueblo judío
especialmente en el pueblo judío, judeocristiano, generó muchas divisiones, porque en esa época en la que el cristianismo estaba comenzando, en el 23 después de Cristo, 32 después de Cristo, y muchas personas salieron del judaísmo al cristianismo. El cristianismo a sus inicios era considerado una secta, una secta. ¿Cuál era la religión más grande? El judaísmo. Y el cristianismo era considerado una secta. Entonces, muchos judíos decían, no, yo quiero escuchar las enseñanzas de Cristo. Entonces el Papa decía, ya se va para esa secta. Entonces se dividían. A esas divisiones es la que se refiere nuestro Señor. Padre contra hijo, hijo contra padre, nuera contra suegra, suegra contra nuera. De esa es la división de la que nos habla Jesús, de lo que Él viene a originar o su palabra origina en las personas, pero no en la división mal interpretada como nosotros de pronto podamos pensar. Y esto decía que abro un paréntesis precisamente con respecto a las muchas cosas que pasan dentro de nuestra Iglesia Católica. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos ayude a hacer una verdadera interpretación de las cosas. Ustedes han visto en estos días una gran polémica por las palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco habla de que las personas que tienen una inclinación homosexual hagan parte de la familia, hagan parte de la familia, no que hagan familia, que hagan parte de la familia de Dios. Y también que se les puedan abrir algunas posibilidades en cuanto a cuestiones civiles, más no que el Papa esté aprobando la familia gay, ni está aprobando todo el tema de la homosexualidad en el sentido de que puedan tener una familia. No, el Papa nunca ha dicho eso, absolutamente no ha dicho eso. Por eso es que la prensa amarillista toma esas opiniones, y además son opiniones, no son, no son la doctrina de la iglesia, sino son opiniones como cualquier otra persona puede dar una opinión frente a un tema, ¿sí? Y eh, lo, lo distorsionan, lo cambian, que el Papa dijo esto, que el Papa dijo aquello. Entonces, hay que nosotros tener mucho cuidado, demasiado cuidado, porque podemos cambiar las ideas que se están transmitiendo o que se están comunicando. Por eso, el Espíritu Santo es esencial en la vida de nuestra espiritualidad, en la vida cristiana. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender, entender, interpretar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, un pecado contra el Espíritu Santo es un pecado contra Dios mismo. Es un pecado contra Dios mismo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es lo que nosotros, por ejemplo, en el bautismo recibimos, es esa fuerza del Espíritu Santo. Y se nos abre ese conocimiento de Dios y esa apertura hacia Dios. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu es una de las personas de la Santísima Trinidad. Aquí también es importante entender todo este misterio de la Santísima Trinidad, todo lo que es el Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Dios es Padre, el mismo Dios es Hijo, el mismo Dios es Espíritu Santo. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación hasta su consumación. Nosotros vemos y hemos visto el trabajo del Padre. ¿Cuál es el trabajo del Padre? Crear el universo, crearnos a todos y cada uno de nosotros, dar sus inicios a toda esta historia de salvación
Ese es el trabajo del Padre, pero el Padre no lo hace solo. El Padre está acompañado del Espíritu Santo y está acompañado del Hijo también, del Hijo. Cuando Jesús viene a este mundo y viene a hacer su trabajo de redención de la humanidad, viene a redimirnos a nosotros del pecado, lo está haciendo acompañado del Padre y acompañado también del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace su trabajo, digámoslo así, su participación en todo este plan de salvación de una manera más fuerte, acompañando a los discípulos de Jesús, lo hace siguiendo las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y enviado por el Padre. Hay una unidad perfecta entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. El Padre que crea, el Hijo que salva y el Espíritu quien anima, quien está allí fortaleciendo todo ese plan de salvación para todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, como decía, coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación hasta su consumación. Pero en los últimos tiempos, inaugurados por la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Es en este designio divino que se consume en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu Santo. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, creer que hay una unidad entre ellos, creer que hay esa unidad profunda entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice Jesús, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. La Iglesia Comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite es el lugar de nuestros conocimientos del Espíritu Santo. En las Escrituras, Él las ha inspirado. En la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. En la liturgia sacramental está presente el Espíritu Santo. En la oración en la cual Él intercede por nosotros. En los carismas y ministerios mediante los cuales la Iglesia se edifica. Hay una participación constante del Espíritu Santo, no solamente en el plan de salvación de Dios, sino también en la edificación de la iglesia. Por eso hemos escuchado muchas veces esa frase que dice que a pesar de tantas contrariedades y tantas dificultades que ha tenido la iglesia permanece. Y permanece no por nosotros los sacerdotes o por ustedes los laicos, no. La iglesia se ha fortalecido y permanece y aguanta tantos embates gracias a la acción del Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu Santo la ha sostenido. Gracias porque el Espíritu Santo está allí acompañando cada momento de la iglesia. La iglesia católica que es sostenida por la acción del Espíritu Santo. En el numeral 689 se nos habla de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús es enviado por el Padre, pero es testificado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos allá en el Jordán cómo se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, es la manifestación del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y allí esa misión empieza. Y empieza Jesús no solo, está acompañado del Espíritu Santo, enviado por el Padre,
Y la misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Anunciar el reino de Dios en medio de nosotros. El nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. ¿Qué nombres recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el Espíritu traducido del término hebreo ruat, ¿sí? Ruat, que en su primera significa, que en su primera alocución significa soplo de vida, el ruat. Cuando Dios está creando al hombre, le da el soplo de vida, sopla. Esa es la presencia de Dios en la vida del hombre, el ruat, ¿no? El ruat. En griego la palabra es nefes, ¿sí? Que es fuerza. Entonces está el soplo de vida, fuerza. Hay muchos nombres que recibe el Espíritu Santo. Soplo de vida, fuerza de Dios, fuego. Bueno, hay muchos nombres y muchos símbolos del Espíritu Santo. Hay uno muy particular que nosotros lo conocemos mucho, que es una paloma, ¿sí? Muchos dicen, no, el Espíritu Santo es una paloma, no. Todos esos son símbolos, símbolos en los cuales se quieren expresar para tratar de comprender un poquito más qué significa, ¿no? ¿Qué significa el Espíritu Santo? Entonces, con los símbolos, la paloma es un símbolo de pureza, un símbolo de, de, de toda la expansión de lo que es Dios, de toda la fuerza que es Dios, de todo lo dulce que es Dios. Nosotros miramos una paloma y miramos esa dulzura, ahí está representado la dulzura de Dios. Los símbolos, vamos a ver otros símbolos del Espíritu Santo, y esto lo vemos nosotros a través del sacramento del bautismo. El agua, el simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el símbolo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. El agua tiene mucha relación con el Espíritu Santo, porque el agua es renovación, es vida. La unción, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. La unción. Ustedes ven cuando un niño va a recibir el sacramento del bautismo, hay una oración que se hace que es la oración al Espíritu Santo, y luego de la oración al Espíritu Santo se unge con el óleo de los catecúmenos al niño en el pecho, ¿sí? Que es esa unción. Cuando un joven va a recibir el sacramento de la confirmación, se unge al joven en la cabeza, o al confirmando se unge en la cabeza como símbolo de esa fuerza del Espíritu Santo. La unción también es otro símbolo importante del Espíritu Santo. Entonces tenemos los símbolos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? El agua, la unción, el fuego, de lo que yo les estaba hablando hace un momento, y de lo que el Evangelio en estos días nos hablaba, de que Jesús viene a traer fuego a la tierra. ¿Y cuál es como la función del fuego? No solamente dar calor, sino el fuego transforma, el fuego cambia, ¿sí? Por eso es que es muy importante este elemento el sábado santo, cuando se hace la bendición del fuego. ¿Se acuerdan ustedes? Un fuego nuevo que vence las tinieblas, que vence la oscuridad, y de ese fuego nuevo se inicia la luz pascual. Es Jesús venciendo la oscuridad, es Jesús venciendo las tinieblas. El fuego también se enciende el día del bautismo. Precisamente a los padres y padrinos se les entrega una luz, fuego nuevo,
que significa la fe que los padres y los padrinos van a alimentar en ese nuevo bautizado. Es otro símbolo importante también del Espíritu Santo. Y ustedes también han escuchado hablar que cuando los discípulos estaban encerrados por miedo y por temor a los judíos y a su persecución, llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y se posa sobre cada uno de ellos. No para quemarlos, sino para transformar su temor, su miedo, su angustia, su desesperación en fuerza, en valentía. Esa es la transformación. El fuego es transformación, es nuevo comienzo. Cuando nosotros estamos como tristes, como apaciguados, como cabizbajos, como bajos de nota, como se dice en el argot popular, tenemos que pedirle al Señor que nos envíe ese Espíritu Santo para transformarnos, para llenarnos de vigor, de fuerza, para transformar nuestra propia tibieza espiritual en la que nos encontramos. Por eso, en el Evangelio, vuelvo y lo repito, y perdón por si soy reiterativo, es importante ese Evangelio del día jueves, en las cuales el Señor decía esto de, vengo a traer fuego, fuego. Inclusive hay una canción de Infancia Misionera, no sé si alguno de ustedes fue de Infancia Misionera, que dice, fuego he venido a traer a la tierra, quiero que arda sin descansar. Es esa canción de la Infancia Misionera, es precisamente el fuego que impulsa a la misión. ¿Qué hicieron los discípulos después de que qué hicieron los discípulos después que el Espíritu Santo vino sobre ellos en forma de lenguas de fuego? Se fueron a la misión, se fueron al apostolado, se fueron a llevar a cabo esta obra tan maravillosa que Jesús había puesto en sus manos. Otro símbolo del Espíritu Santo para quienes están llegando, les quiero decir que estamos en el numeral 697 y estamos hablando hoy del Espíritu Santo. En el 697 se nos habla de la nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables y la manifestación del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo la nube iba acompañando al pueblo de Israel por el desierto, ¿sí? Cómo los iba acompañando. Allí el Espíritu Santo iba acompañando al pueblo de Israel camino al desierto. Todas esas, todas esas teofanías, todas esas revelaciones de Dios a través de la nube y de la luz. Otro símbolo, el sello, es un símbolo cercano a la unción. En efecto, en Cristo, a quien Dios ha marcado con su sello, sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es otro símbolo importante, es decir, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que somos hijos de Dios, que somos herederos de esta gran obra de salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Somos marcados por Dios a través del Espíritu Santo. Otro símbolo es la mano, la mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos. Cuando Jesús extiende sus manos sobre los enfermos, ahí está la acción del Espíritu Santo. Ahí está también el Espíritu Santo actuando. Es otro símbolo importante. El dedo, por el dedo de Dios expulso yo. Jesús expulsó los demonios. Entonces la mano, el dedo de Dios, todos esos son símbolos del Espíritu Santo. Entonces, todos estos símbolos nosotros los encontramos, queridos amigos, en las Sagradas Escrituras, y todos estos símbolos hacen parte de lo que es y se debe entender el Espíritu Santo. En el numeral 702 se nos habla del Espíritu y la palabra de Dios
en el tiempo de las promesas, cómo el Espíritu estaba también acompañando todo ese proceso de, de las promesas de Dios, como el Espíritu Santo estaba con los profetas, estaba también anticipando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Espíritu en todas y cada una de esas revelaciones de Dios a través de los profetas que vienen anunciando, allí estaba el Espíritu Santo en todo ese proceso. El Espíritu, luego el Espíritu se hace vida en Jesucristo, el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, como el Espíritu Santo también estaba acompañando todo ese proceso de nuestro Señor Jesucristo, anticipándolo a través de Juan el Bautista en el desierto. O sea, el Espíritu Santo no se quedó quieto. El Espíritu Santo es el que más se mueve dentro de la función de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el que está ahí revoloteando por todos lados. Empezó desde la creación, cuando Dios estaba creando el universo, el Espíritu estaba revoloteando sobre toda esa obra creadora de Dios, colocándolo allí. Cuando nos crea a nosotros los seres humanos, el Nefes, el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios entrando a la vida nuestra, toda esa acción del Espíritu Santo. Luego en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo y con los profetas y con Moisés en el desierto, en la forma de nube, en todas las escrituras y en todo el plan de salvación nosotros vamos a encontrar símbolos y elementos que nos van a hablar de esa acción del Espíritu Santo. Por eso, cuando hacemos la profesión de fe, creer en el Espíritu Santo es creer en esa obra de Dios en la vida nuestra. Por eso todo pecado que va en contra del Espíritu Santo es desconocerlo, desconocer a Dios, desconocer todo, desconocer que Dios es creador, que Dios es Padre, desconocer que Jesús vino de la Santísima Virgen María, desconocer de que la iglesia es obra también de Dios y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Papa emérito Benedicto XVI habla de que hay que ser amantes al Espíritu Santo. Tenemos que amar al Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II, Divino Aflantes, en esa bella encíclica nos habla de la fuerza del Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica muy linda sobre el Espíritu Santo que nos puede ayudar a nosotros a comprender y entender la acción del Espíritu Santo. Por eso, yo sé que muchos de nosotros somos muy devotos de los santos, tenemos esta devoción preciosísima a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero así como el Papa emérito Benedicto XVI ha dicho, hay que ser amantes al Espíritu Santo. Si tú eres amante al Espíritu Santo, puedes comprender y entender muchas cosas del misterio de Dios. Y puedes también comprender y entender muchas cosas de las que te puedan estar pasando a ti en la vida. Y puedes entender y comprender cuál es el plan de Dios para ti. Por eso, qué importante es decirle al Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Es una oración muy linda que hay por allí acerca del Espíritu Santo, gracias y eficiencia para hablar, dame acierto para el empezar. El Espíritu Santo es la totalidad, es es el inicio. Cuando Dios empieza a crear el universo, el inicio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros desde el comienzo de nuestra creación y también desde el inicio de nuestra historia de salvación ha estado el Espíritu Santo, queridos hermanos. Entonces tenemos que abrirnos a esa acción del Espíritu Santo.
tener esa capacidad de nobleza, de tener esa humildad y esa sencillez de no creer que no lo sabemos todos. Todo no lo sabemos. Una de las cosas y complicaciones que precisamente Jesús se encuentra con las autoridades judías de su época eran que ellos no eran abiertos a la acción del Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo estuvo acompañando todo ese proceso de la creación del pueblo, del pueblo judío. Ellos se cerraron, se cerraron. Y una de las cosas de las que Dios respeta es precisamente esa libertad, la libertad en la que nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude a entender y comprender todas esas cosas. Pedirle al Señor que esa unción del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas cuando tú tengas una decisión que tomar, cuando te tengas que enfrentar a algún reto, cuando tengas que enfrentar alguna responsabilidad. Pide Espíritu Santo. Y aquí seguramente hay muchas personas dentro del apostolado de la sangre de Cristo que están en los movimientos carismáticos de su parroquia o hay personas que han escuchado de todo el movimiento carismático. Es eso, el fuego del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo, pero no solamente a través de la sanación, sino del entendimiento, de comprender y entender muchas de las cosas que pasan. El Espíritu Santo, también ustedes saben por las Sagradas Escrituras que llenó a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María era llena del Espíritu Santo. Toda esta obra de salvación, ¿cuándo comienza? Cuando el Espíritu Santo entra a la vida de la Santísima Virgen María. Todo eso es por obra del Espíritu Santo. Nosotros también somos obra del Espíritu Santo. Si tú estás aquí en este mundo, si tú estás aquí en este momento, en este instante, en esta tierra, es porque eres obra del Espíritu Santo. Sí, obviamente participó tu papá y participó tu mamá, pero eres obra del Espíritu Santo, obra inspirada del Padre, obra del Espíritu Santo, en la cual nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar a la salvación. Esa obra maravillosa eres tú. Eres tú, una obra maravillosa del Espíritu Santo. Disculpen. El Espíritu y la Iglesia. Qué importante cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que tiene el autor es San Lucas, que es el autor del Evangelio, y el libro de los Hechos de los Apóstoles también es de San Lucas. Si ustedes miran las Sagradas Escrituras y mira cómo termina el Evangelio de San Lucas y mira cómo comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles, van a ver que hay una conectividad. Los hagiógrafos dicen que es una sola obra dividida en dos tomos, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras en el Evangelio nos está hablando de toda esa obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está hablando de la obra del Espíritu Santo en la constitución de la iglesia, de nuestra iglesia, de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, aquí hago un paréntesis, no tengamos miedo. No tengamos miedo a tantas cosas que suceden y que han sucedido y que seguramente van a suceder en contra de nuestra Iglesia Católica. A veces es muy triste cuando muchas personas cambian de credo, cuando muchas personas critican a la iglesia, cuando muchas personas no defienden su iglesia. Eso es una obra maravillosa. Esta no es la obra ni del Papa fulano de tal, ni del obispo tal, ni del padre tal. Eso es una obra de Dios.
una obra inspirada por Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, y el Espíritu Santo va a estar ahí y las puertas siempre va a estar ahí y no va a ser destruida por las puertas del infierno, jamás. En estos días tan tristes en los que hemos visto, por ejemplo, en Chile, cómo algunos templos fueron saqueados, fueron ultrajados, fueron sacralizados, fueron destruidos y quemados. Es la obra del demonio, lamentablemente, que se mete en la mente y en el corazón de muchas personas, porque así como está el Espíritu Santo, también el espíritu del mal se apodera de la mente de muchas personas, de muchas personas. Por eso tenemos que estar muy aliados al Espíritu Santo para que el espíritu del mal no nos haga daño, no nos destruya, no divida, no acabe. El Espíritu Santo es quien sostiene a la iglesia, es el que ha sostenido a la iglesia durante muchísimos tiempos y la seguirá sosteniendo. Nosotros iremos a pasar, esta generación irá a pasar, pero el Espíritu Santo va a permanecer. Mire, desde la creación del universo ha estado, desde Adán y Eva viene el Espíritu Santo, con los profetas, con los patriarcas, con los reyes del pueblo de Israel, en la construcción del pueblo de Dios, en el plan salvador de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia, al comienzo con los apóstoles, hasta el día de hoy el Espíritu Santo ha estado, está y estará siempre, porque esta es su obra. El Espíritu también actúa de una manera así como universal dentro de todo este plan de salvación, también lo hace de una manera particular. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, Dios te ha dado a ti unos dones maravillosos. Todos los conocemos cuáles son esos dones. ¿Qué es un don? Es un regalo, ¿no? El don de la fortaleza, el don de entendimiento, el don de temor de Dios, todos estos dones maravillosos que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque lo veamos de una manera tan amplia, también viene de una manera particular a ti y a mí para conectarnos con Dios, para conectarnos con ese Dios. Así que cuando tengas esas dudas, cuando te enfríes en la fe, pídele al Señor que te envíe ese Espíritu Santo. No que te lo envíe, sino más bien que lo reavive dentro de ti, porque está ahí, siempre ha estado ahí, a través de la unción, a través del agua, a través de todos estos símbolos que hemos visto, a través del fuego, a través de la unción, a través de las manos. Por eso cuando se hace esa oración de imponer las manos, es a través de esa oración que hace el sacerdote, que hace el obispo, cuando te impone las manos, es allí. Es un símbolo del Espíritu Santo, el fuego, el agua, todos estos símbolos que acabamos de escuchar son elementos en los cuales nosotros podemos encontrar la manifestación del Espíritu Santo. Bueno, entonces así terminamos este artículo, esta parte sobre el tema del Espíritu Santo. Hay mucho que hablar del Espíritu Santo. Hay un estudio en teología que se llama neumatología, que neumatología es el estudio de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Es un misterio, ¿sí? Como todo lo que hemos hablado. La vez pasada decíamos el misterio de la infancia de Jesús, el misterio de la vida pública de Jesús, el misterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos da vida, no solo no la vida física, sino la vida fuerte, la vida que permanece, la vida que no se acaba. ¿Sí? Bueno, vamos ahora al artículo 9. En el numeral 748, en este tema de la profesión de fe. Pasamos de creer, de decir creo en el Espíritu Santo, ahora decimos creo en la Santa Iglesia Católica. Bueno, aquí va a haber mucha tela por cortar.
sobre el tema de la Santa Iglesia Católica. Cristo es la luz de los pueblos, por eso este sacrosanto elemento dice acá en el artículo 748, Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo reunido en el Espíritu Santo desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con esas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es el reflejo del sol. La Iglesia tiene su ser en Cristo. Es en Cristo Jesús. La Iglesia, y esto siempre lo hemos dicho, no es el Papa, no son los obispos, no somos nosotros. Nosotros somos a través de las enseñanzas de Jesús. Y somos por Cristo Iglesia, porque Cristo lo ha querido así, porque Cristo regresa a la casa del Padre, pero nos ha dejado a nosotros un legado maravilloso, un tesoro maravilloso. Un tesoro que lamentablemente está en vasijas de barro, ¿sí? Cuando Jesús, esto lo hemos también analizado cuando veíamos, lo hemos analizado, lo hemos estudiado, lo hemos conversado, cuando hablábamos de Jesús cuando Jesús escoge a sus discípulos, escoge a personas imperfectas. Y eso tenemos que entenderlo, la imperfección del ser humano que va en este camino hacia la perfección que es Dios. Y aquí quisiera comentarles algo de lo que en estos días precisamente tenía una charla con algunas personas sobre todo lo que nosotros hacemos, queridos hermanos. Cuando tú te bautizas, cuando haces la confirmación, cuando haces la primera comunión, cuando te casas, cuando vives la vida sacramental, y esto lo vamos a ver en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Todos estos sacramentos tienen un sentido, la salvación. ¿Tú por qué te bautizas? Porque te quieres salvar. ¿Por qué haces la primera comunión? Porque te quieres salvar. ¿Tú por qué vas a misa? Porque te quieres salvar. ¿Por qué estás hoy aquí, sábado, a esta hora, escuchando al Padre? O estás en este trabajo de este apostolado tan bonito de la sangre de Cristo, porque te quieres salvar. Nuestro objetivo no es aquí en la tierra. Nosotros no estamos aquí solamente para comprarnos una casa, un carro, una finca, engordar o ir al gimnasio o hacer plata. No, ese no es el objetivo nuestro. Nuestro objetivo es más trascendental. Más trascendental. Nosotros estamos con un objetivo que es la salvación. Todo lo que se hace, todo el esfuerzo de Dios, Padre, todo el esfuerzo del Hijo, todo el esfuerzo del Espíritu Santo gira en torno a un objetivo que es nuestra salvación. Hacia eso tenemos que apuntar, hacia eso tenemos que mirar siempre, porque a veces creemos que el bautismo es para aquí en la tierra. No, nosotros recibimos un bautismo aquí en la tierra, pero es un bautismo hacia el cielo, hacia el Espíritu. El Espíritu es el que nos eleva, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender todo eso. Por eso es importante que todos los días nosotros nos cuestionemos, que no todos los días nos autoevaluemos, que todos los días estemos mirando cómo estamos viviendo nuestro actuar, nuestra vida, con miras hacia la salvación. Esa persona que camina en la calle, que va angustiada, que va corriendo, que va en busca de trabajo, obviamente porque tiene que vivir, porque tenemos que vivir en un contexto del mundo, pero el mundo nos encierra y el mundo nos ahoga y nosotros tenemos que liberarnos un poco de eso y entender de que nosotros estamos en miras a la salvación.
a la salvación. Hacia allá es donde tenemos que apuntar todos los días, en lo que hacemos, en lo que realizamos, en lo que ejecutamos todos los días. Si hoy nos llegamos a morir, ¿no? ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios? ¿Cómo? Hoy podemos haber amanecido bien, tranquilos, uno no sabe. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios? ¿Sí? ¿Quién nos ayuda a entender eso? El Espíritu Santo. Jesús vino a este mundo, pero ustedes vieron que Jesús no vino ni a hacer carrera, ni a ser sacerdote, ni a ser uno de los más grandes maestros de la ley. No, Jesús vino, dio unas enseñanzas, nos mostró un camino, nos dejó un legado, nos dijo quién era el Padre, nos habló de una manera muy especial, vino a sanar, a curar, a liberar, a darnos toda esa fuerza, pero con miras a qué? A la salvación, a la salvación. Jesús vino, hizo su obra y obtuvo de nuevo la llegada a la patria celestial. Venga, hijo, ya, listo, ya cumpliste tu tarea. Pero Jesús hizo las cosas perfectamente, muy bien. Y quiso enseñarnos. Y quiso dejarnos a nosotros esa idea de que nosotros pensemos también en la trascendencia, pensemos también en la vida eterna, ¿no? Porque solamente es comer, dormir y trabajar y todas esas cosas en la dinámica que el mundo nos encierra, no. Y la función de la iglesia es esa. La función de la iglesia, ¿cuál es? Es esa. Es recordarnos todos los días, en cada cosa que hagamos, en cada cosa que realizamos, cuál es nuestro objetivo, nuestra salvación. A eso le tenemos que apuntar. Muy bien, entonces estamos en el credo de la Santa Iglesia Católica, la iglesia en el designio de Dios, los nombres y las imágenes de la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que es llamar fuera, significa convocación, designa asamblea de Dios. La palabra eclesia del griego eclesia significa convocación, asamblea de Dios. Nosotros somos una asamblea de Dios, en general de carácter religioso. Ese es el significado de la palabra eclesia. Iglesia es la comunión de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. La iglesia local, la iglesia universal. Nosotros en nuestra parroquia somos una iglesia local. Tú en tu casa, con tu familia, con tus hijos, eres una iglesia doméstica. Si ya se han escuchado hablar de esa palabra, que eres una comunidad pequeñita allí. Esto que estamos nosotros viviendo es una iglesia, una comunidad, la comunidad del apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también somos iglesia universal porque pertenecemos a la iglesia católica, a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Los símbolos de la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios, ¿no? Y hay muchas imágenes, símbolos de la iglesia como redil, la iglesia como asamblea, como campo de Dios, también construcción de Dios. La iglesia es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre Nuestra, y se le describe como la esposa inmaculada del cuerpo inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla, ¿sí? La iglesia también hace parte del cuerpo místico de Dios, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Hay muchos símbolos de lo que es la iglesia.
Origen y fundación y misión de la iglesia. Para penetrar en el misterio de la iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad. Un designio del Padre. El Padre eterno creó al mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa. La iglesia es una inspiración del Padre, un deseo del Padre, un sueño del Padre, decidido elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Dios viene a compartir con nosotros esa vida divina. Dios viene a compartirnos todo lo que Él es también a nosotros, que somos su iglesia. La iglesia prefigurada desde el origen del mundo. La iglesia preparada en la antigua alianza. La iglesia instituida por Cristo Jesús. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? La iglesia manifestada por el Espíritu Santo, la iglesia consumada en la gloria. Toda una serie de elementos que encontramos en el catecismo de la Iglesia Católica, donde nosotros podemos profundizar y entender el verdadero sentido de por qué nosotros no somos una isla, no somos una piedra sola, nosotros pertenecemos a un conjunto de creyentes en todo el mundo. En todo el mundo, en todos los continentes, hay personas que profesan la misma fe, hay personas que profesan el mismo credo y esto nos hace que nosotros seamos universales. Por eso la palabra católica significa universal. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, a ese sueño de Dios y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos caminando en medio de todos y cada uno de nuestras dificultades y de nuestros problemas. El misterio de la iglesia. La iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. O sea, lo que yo decía hace un momento, la iglesia está en el plano del mundo, pero trasciende. La iglesia tiene que ir también pensando en esa posibilidad de la salvación. Nosotros estamos en el mundo y en el mundo caminamos, pero caminamos hacia la patria celestial. La iglesia es a la vez visible y espiritual. La iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. La iglesia, sacramento universal de la salvación. La iglesia, que significa convocación. Dios nos convoca, Dios nos llama a ser parte de la iglesia. La asamblea de los creyentes, la asamblea que se alimenta de la palabra de Dios, que se alimenta del cuerpo de Cristo. La iglesia que es a la vez camino y término del designio de Dios. La iglesia es a la vez visible y espiritual. La iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación. Somos un signo de Dios en el mundo, un signo de Dios en el mundo, el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. La iglesia, pueblo de Dios. Todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, todo lo que vivió el pueblo de Israel, ahora lo vivimos nosotros. Nosotros que somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Somos esa imagen del pueblo de Israel, del pueblo de Israel. ¿Sí? Uno dirá, pero si esto fue tanto tiempo atrás con Israel y ¿por qué llegó aquí? ¿Por qué nosotros que somos colombianos y que no hablamos hebreo, ni arameo, ni nada de esas cosas, ahora cómo así que pertenecemos al pueblo de Dios? Porque es una obra universal, porque es Dios que nos está acompañando, que nos está invitando y que nos está convocando a ser parte de ese plan también de Él para todos y cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a dejar hasta acá para ver si hay algunas preguntas. Luego vamos a ver más adelante la iglesia como cuerpo místico, la iglesia como templo del Espíritu Santo y así terminamos
todo este capítulo acerca de la profesión de fe en relación a la iglesia. Muy bien, Marta, sí, no sé si hay algunas preguntas. Pues padre, todavía no me han levantado manitos. Demos una esperita. Tampoco al chat me han enviado así como a veces envían aportes o hacen preguntas, tampoco. Sí, pues son esos dos temas los que estamos abarcando en el día de hoy, el tema del Espíritu Santo y el tema de la iglesia. Creo en el Espíritu Santo. Estamos en la parte donde decimos, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Vamos aquí en esta parte. Entonces, pidamos al Espíritu Santo para que Él siga fortaleciendo, animando y acompañando nuestra vida personal. Ese regalo maravilloso que Dios nos dio a través del sacramento del bautismo y que nos incorpora al pueblo de Dios, que nos incorpora a la iglesia. Yo los quiero invitar, queridos hermanos, queridos amigos, queridos compañeros, y digo compañeros porque vamos en la misma barca todos juntos aquí en el camino hacia la salvación, que oremos mucho por la iglesia. La iglesia no es, no pensemos en cuando nosotros hablamos de la iglesia, una vez pensamos en el Papa o pensamos en el obispo, no, es en nosotros. Cualquier ataque que vaya en contra de la fe, cualquier ataque que vaya en contra de nuestros principios nos debe afectar a nosotros, nos debe afectar a nosotros. Por eso, en todos los rincones del mundo donde se profesa la misma fe, hay personas que pasan dificultades, que pasan problemas, y tienen persecuciones. Esta iglesia ha tenido muchísimas persecuciones desde el comienzo, desde el Nerón, desde Octaviano, desde tantos emperadores romanos que vieron a las enseñanzas de Jesús a través de su iglesia como un peligro. Siempre ha habido persecuciones, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido situaciones difíciles. En estos días en los que hemos visto lamentablemente en Chile y en muchos lugares tantas persecuciones, no tengamos miedo. En estos días celebrábamos la fiesta de San Juan Pablo II y una de las frases lindas del Papa Juan Pablo II, que era, voy a decirlo, hincha al Espíritu Santo. Lo primero que hacía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la primera oración en la mañana, esa era esa invocación al Espíritu Santo. Esa invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Sí, vamos a copiar la oración, Marta, para enviársela a las personas, para que la tengan, esa invocación al Espíritu Santo, ¿sí? Para que usted la haga en la mañana, cuando va a iniciar el día, cuando vaya a empezar sus oraciones, primero invoque al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo. Si aquí hay personas que están en los movimientos carismáticos, en los movimientos de oración fuerte al Espíritu Santo, sigan en esa tarea, sigan en esa tarea. Aquí hay personas que también se despiertan muchos dones maravillosos, maravillosos. Hay personas que tienen dones lindos que el Espíritu Santo nos ha dado a todos, pero a algunas personas se les despierta mucho más porque son más abiertos al Espíritu Santo. Desarrollenlos, fórmense, lean las Sagradas Escrituras, pónganlos al servicio de la iglesia sin miedo, sin temor, ¿sí? Sin angustiarse, porque el espíritu, y aquí hay algo que quiero dar acotación, es que lo espiritual es algo que uno siente, que uno siente. Lo espiritual no es algo que muchas personas a veces dicen, no, es que lo espiritual es como algo raro, no. Yo siempre he dicho, mire, cuando uno va a misa, y hay personas que me han dicho, padre, yo cuando voy a misa me da sueño, cuando me da pereza, me dan ganas de salir. Ah, pilas. ¿Qué pasa allí? Es porque no hay esa conexión con el Espíritu Santo, pero si el espíritu del mal lo quiere alejar a usted.
Así como hay personas que dicen, Padre, yo rezo y lloro, siento ganas de llorar, siento alegría. Esa es la acción del Espíritu Santo. Lo espiritual es algo que uno siente, ¿sí? Yo personalmente cuando celebro la misa, y esto lo hablo mucho en un retiro espiritual que realizo, que se llama Sanación a través de la Eucaristía. Es un retiro de 3 días que hago. Yo les digo a la gente, como sacerdote, yo siento la fuerza del Espíritu Santo, la presencia de los ángeles, la presencia de la Santísima Virgen María, porque hay que sentirlo. Si uno no siente eso, pues entonces no está conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace sentir, y no solamente emociones, no solamente es algo emotivo, es algo interno, es una fuerza increíble que lo lleva a usted a no dejarse, no quedar impávido frente a las circunstancias, que lo anima a usted todos los días. Entonces, vive esa experiencia maravillosa de sentir el Espíritu Santo dentro de tu vida, en tu familia, en tu hogar. Vívelo. Y obviamente todo eso nos va a ayudar a entender y comprender que hacemos parte de una iglesia, que somos convocados por Dios, que somos llamados por Dios, que somos invitados por Dios. Bueno. Padre, está María del Socorro, está Constanza, está María Ruth, que levantaron las manitos. Y hay una Bueno. hermanita que nos ha escrito desde Paraguay, se llama Sara Báez. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludos desde Paraguay. Un saludo muy especial a los hermanos que están fuera del país, están participando de esta formación. Entonces, adelante, María del Socorro. Bueno, ¿me estás escuchando? Buenos días. Sí, señora, Buenos días. sí. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, uno lee en la Biblia que hay unos pecados contra el Espíritu Santo que no tienen perdón. Y otra pregunta de acuerdo, y quiero saber cuáles son o sea, hasta qué punto puede uno recibir perdón en la confesión. Crea un poquito de confusión eso para mí. Sí. Y otra Sí. cosa, ahora que lo oigo hablando de otros grupos, es compatible, por decir algo, el grupo de nuestro, o sea, el grupo donde nosotros estamos asistiendo, que es el Getsemaní, con los grupos los grupos de renovación católica, ¿o no? Bueno, primero que todo, la misericordia del Señor es infinita. Y cuando hay arrepentimiento profundo de nuestras faltas y de nuestros pecados, y hay un proceso de contrición de corazón, y hacemos la confesión, el Señor nos perdona. ¿Sí? Eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente, esa misericordia infinita del Señor. ¿Qué es los pecados contra el Espíritu Santo? Los pecados contra el Espíritu Santo es precisamente lo que acabo de decir, cuando nos negamos a la posibilidad de ser perdonados por Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es como el bloqueo a esa acción de Dios. Entonces, negarnos a esa acción de Dios son todos esa clase de pecados, ¿sí? Es cuando una persona se cierra totalmente a esa posibilidad de Dios. Entonces, ni siquiera se puede decir que vaya que lo perdonen, porque ni siquiera se abre a esa posibilidad, ni siquiera se reconoce que de pronto cometió un error, ¿me entiendes? Entonces, la negación al Espíritu Santo es negarnos a esa posibilidad del actuar de Dios en la vida nuestra. Es eso. En segundo lugar, cuando hablamos del Getsemaní y de todas estas actividades que se hacen dentro del apostolado de la sangre de Cristo, claro que hay una unidad con todos los otros movimientos dentro de la Iglesia católica que hay. La Iglesia tiene una variedad de dones, o más bien, nosotros se nos da una variedad de dones.
algunos el don de predicar, el don de profecía, el don de lenguas, ¿sí? Y cada uno lo expresa o lo manifiesta dentro de un campo de acción distinto. Los movimientos carismáticos tienen una manera de celebrar, una manera de vivir. El Getsemaní es una manera de reparar, es un método de a través del Getsemaní reparar todas las ofensas contra Dios, ¿sí? Entonces está la oración de reparación, la oración de sanación, la oración de liberación, la oración de exclamación. Hay muchas variedades en cuanto al tema de orar, de orar. Y obviamente el Getsemaní participa dentro de toda esa unidad, digamos, pluridiferencial que tiene la iglesia. Disculpen. Hay, por ejemplo, las hermanas religiosas que son hermanas de clausura. Ellas se dedican a orar todo el tiempo, a orar, a orar, a orar y a hacer sus oficios dentro de sus conventos. Hay otras religiosas que son misioneras, hay otras monjas que son educadoras, hay otras monjas que tienen un carisma. Son carismas dentro de la iglesia que el Dios nos ha dado, y eso es muy lindo, muy lindo, muy lindo, porque mientras tú estás reparando dentro de tu Getsemaní, hay alguien que está haciendo una oración dentro del movimiento carismático de liberación, de sanación. Mientras tú estás en ese Getsemaní desde las 3 de la mañana, desde las 11 hasta las 3 de la mañana, orando, reparando. Hay otros que están en las misiones, en el África o en diferentes lugares del mundo anunciando el reino de Dios. Eso es lo lindo de nuestra iglesia, que tiene una variedad de carismas, una variedad de dones maravillosos y donde todos nos unimos en un solo objetivo. Cuando tú estás reparando, ¿cuál es tu objetivo? La salvación. No solamente tuya, sino la salvación de muchas personas. Cuando alguien en el movimiento carismático está haciendo una oración de sanación, no es solamente la oración por la sanación física, sino la oración de la sanación espiritual. ¿Para qué? Para que esa persona se salve. Todos vamos en un objetivo, todos vamos como en una misma barca, conducidos por un mismo navegante que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro capitán. La barca es la iglesia y allí vamos todos empujando con un solo objetivo, en diferentes tareas distintas. Marta, no te escucho. No se escucha, Marta. Ay, qué pena, padre. Sí, señor. Constanza, por favor, activa tu micrófono. Ok. Sí, muy buenas. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, padre. Es que yo tengo una pregunta para el padre. Es que queríamos como unas claves para saber cuándo un discernimiento viene del Espíritu Santo y cuándo no. Gracias. Sí, Constanza, muy buena pregunta, porque quisiéramos tener esas claves, ¿no? Pero no son claves, sino más bien es como la palabra que tú acabas de decir es fundamental, es discernir. Todo cuando vaya en cuanto al objetivo de Dios, que es nuestra salvación, y no vaya a hacer daño al prójimo y no vaya en repercusión del daño al otro, y precisamente el evangelio del domingo nos lleva a eso, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Si va en esa unidad de amor a Dios y amor al prójimo, tus decisiones, tus opiniones, lo que tú quieras, en lo que estás haciendo, el discernimiento va por el buen camino, ¿no? Va por el buen camino. Y además algo muy importante, Constanza, que es la paz. La paz. Que lo que hagas y lo que realizas te dé a ti paz, que tú sientas tranquilidad, que tú sientas como que lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, el proceso que estás llevando te genera paz. Eso es muy importante. Eso es una clave. Ahora sí, puedo decirte que es una clave cuando te genera paz, cuando te genera tranquilidad, ¿no? Cuando tú sientes como que
como que vas por el buen camino, estás tomando esa buena decisión, esa sabia decisión cuando hay paz, cuando hay tranquilidad. Y no una tranquilidad como la que da el mundo, sino una tranquilidad que tú sientes, tú sientes. Por eso estaba diciendo Constanza que la espiritualidad es algo que uno siente, ¿no? Que uno siente. Por ejemplo, hay gente que va al templo y dice, uy, padre, siento una paz, siento una tranquilidad, me siento aquí bien, ¿sí? Pero yo llego a mi casa y es mejor dicho, es una cosa terrible, se me descompone todo, inclusive hasta físicamente me descompongo, ¿sí ves? Entonces vamos viendo las diferencias. Entonces, si tú estás en un proceso de discernimiento y sientes paz y sientes tranquilidad, vas por el buen camino, vas por donde el Señor quiere que tú de pronto llegues y tomes las decisiones que tengas que tomar. ¿Ok? Padre, ahora sigue María Ruth, que también quiere participar. María Ruth, activa tu micrófono. Ya, buenos días a todos, buenos días, Padre, Dios le bendiga. Buenos días. Una pregunta, Padre, tengo la duda, siempre la he tenido. Las personas que no reciben la confirmación, los que no son confirmados, ¿sucede algo diferente cuando se pide Espíritu Santo o se trabaja sobre el Espíritu Santo? ¿Sucede algo diferente o es necesario no estar confirmado? Esa es una pregunta, una inquietud. Gracias. Bueno, los sacramentos son signos sensibles de la presencia de Dios en la vida de la persona. Y los sacramentos son regalos de Dios a través de su Hijo Jesucristo que ha dejado a la iglesia. Y la iglesia los tiene allí. ¿Y quién los pide? Los pide el creyente, ¿sí? Los pide el creyente. Alguien viene y dice, Padre, me quiero confirmar. O señor obispo, me quiero confirmar. Entonces hay una motivación de esa persona a recibir el sacramento. O los padres del joven o de la persona lo están motivando a acercarse al sacramento. Entonces el sacramento son regalos, son dones, son regalos maravillosos que Jesús nos ha dado y que la iglesia los administra simplemente. Ahora, que la acción del Espíritu Santo actúe dentro de una persona confirmada o dentro de una persona confirmada es otra cosa. El Espíritu Santo va sobre todos, ¿sí? Va sobre todos, sobre todo porque es una acción universal. Pero obviamente tiene un efecto mucho más fuerte sobre alguna persona que vive el sacramento, que se abre el sacramento, ¿sí? Es como que ha abierto una puerta donde el Espíritu Santo actúa de una manera muy especial, muy eficaz, de una manera más fuerte, digámoslo así, en otra persona que de pronto no lo tenga, porque una persona que se acerca al sacramento de la confirmación va a reafirmar o va a reconfirmar su fe en nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia y en Dios, ¿sí? Entonces, actúa de una manera mucho más fuerte esa acción, esa oración a través del Espíritu Santo, ¿no? Padre, Eso es como la hay una diferencia, hermana que se llama María Barrera, no sabe cómo levantar la manito, pero aquí hace la pregunta. Padre, ¿cómo se hace cuando uno ha orado un buen tiempo por la conversión de un hermano? He hablado con él para que corrija su pecado, pero no pasa nada. Y mi preocupación es que muera en pecado mortal. ¿Qué más hago, Padre? Pues mira lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Esos son los pecados contra el Espíritu Santo. Alguien hablaba de cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo. Ese precisamente, cerrarse totalmente a la acción de Dios, cerrarse totalmente a esa posibilidad. Cuando el mal, mire, una de las estrategias del mal, ¿cuál es? Una de las estrategias del mal es sacarnos del camino de Dios. Dios nos tiene a nosotros un camino, el camino hacia la salvación. Y lo que busca el mal es sacarnos de allí. Y es creer que nosotros o no necesitamos de Dios, o somos tan pecadores, o somos tan terriblemente malos que nos da pena acercarnos a Dios. El mal nos genera
una nubosidad en nosotros, nos oculta toda esa obra misericordiosa de Dios. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo, que es una oración de petición o intercesión por esa persona, o sea, es como si Dios tuviera todo listo. Dios tiene todo el banquete preparado, toda la comida lista y te está invitando, te está convocando y tú le dices, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Pues Dios no te va a obligar. No te va a obligar, ¿sí? No te va a obligar a que vayas, pero la invitación está ahí, está ahí. Y estamos orando para que esa persona pueda volver al camino de Dios, pero se niega, se niega. Por eso es muy fuerte ese tema de negarse a la acción del Espíritu Santo, de negarse a la acción del Espíritu Santo. Y eso no solamente sucede ahora, sino que ha sucedido durante mucho tiempo. En la época de los inicios de la iglesia fue así, tantas herejías, tantas cosas que se hicieron en contra de las enseñanzas de Jesús. Entonces es muy difícil eso, pero nunca imposible. Hay que seguir orando y hay que, con el testimonio que le podamos dar a esa persona, podemos de pronto encontrar la clave para que esa persona se abra a la acción del Espíritu Santo. Padre, ahora tenemos a Eugenia, que ella se había levantado la manito. En este momento, bien pueda, Eugenia. Buenos días. Buenos Padre, días. yo quiero Buenos hacer días. un aporte a la pregunta de si se pueden tener otras devociones al lado de la devoción a la preciosísima sangre. Y el aporte lo hago en el sentido a la enseñanza que nos dio Bernabé cuando estuve en Colombia, específicamente en Ibagué. Bernabé nos decía, sí, se pueden tener otras devociones, pero él nos aclaraba, pero no se pueden mezclar las oraciones de la devoción a la preciosa sangre con otras oraciones. Es el caso, el Señor nos entrega a través de Bernabé las oraciones que debemos hacer en la hora de Getsemaní. Nosotros no debemos agregarle partes a la oración de otras oraciones entregadas también por nuestro Señor en otras devociones, porque eso sería como si nosotros le estuviéramos diciendo a Jesús, qué pena Jesús, pero así como nos entregó la devoción, la oración a nosotros, qué pena, pero le faltó ponerle otro poquito o cambiarla o modificarla. Entonces, es aclarar que no se puede mezclar oraciones de una devoción con las oraciones que el Señor nos entregó a través de Bernabé. Y cuando uno dice se pueden tener otras devociones, bueno, sí, se pueden tener, pero si nosotros somos estudiosos de la devoción a la preciosísima sangre, especialmente cuando hacemos las reparaciones de tercer viernes, el Señor nos pide tanta oración a través de todos los mensajes. Nos dice, hoy vamos a orar por tal cosa, hagan esta oración tantas veces al día. Por ejemplo, nos dice en el mensaje donde nos da la jaculatoria, la coronilla de la preciosa sangre, que nos dice, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Y nos dice la Santísima Virgen María es conveniente que la hagamos 500 veces al día, ¿sí? Entonces yo me pregunto, con todos los pedidos de oración, con todo lo que tenemos a través de la devoción, ¿será que nos alcanza el tiempo para practicar otras devociones? Pues si nos alcanza, fabuloso, pero debemos cumplirle al Señor a lo que Él nos está pidiendo en la devoción a la preciosa sangre. También no mezclar otras, por ejemplo, en Ibagué, ese día se trató el caso del hermanito Bernardo, que él le agregó, tomó las partes de la oración
de la coronilla de la preciosa sangre y le agregó 2 llagas. Entonces, pues esto no es correcto. Eso es como decirle al Señor, qué pena, Señor, pero es que usted no nos la entregó bien, se equivocó o le faltó, ¿cierto? Y pues eso es mi aporte, Padre. Gracias, Eugenia, por tu aporte. Muy interesante. Padre, tenemos otra hermana, Eva. Eva, activa tu micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Yo nada más para comentarles un caso que me ha pasado. Cuando yo empezaba a hacer oración con un grupo de personas que me invitaron, yo desde chica siempre mis papás me inculcaron estar en grupos de catequesis y de ir a misa, hacer los viernes primeros. Pero después ya cuando me casé empiezan los problemas de la familia y uno siempre está ahí para apoyar. Yo iba a hacer oración y lo que hacía era llorar, llorar, llorar. Y era siempre puro llorar. Y yo decía, bueno, yo ya siento que ya me liberé. Cuando ya estábamos frente al Santísimo, al cerrar los ojos, yo ya me sentía tranquila y era al abrirlos, chorros de agua que salían. Y una vez, hace poco, falleció el hijo de una compañera y yo tenía el deseo de participar en la Eucaristía porque era misa eucarística en los barrios, la semana eucarística. Pues yo estaba con ese deseo de participar y yo decía, Dios mío, no me tomaron en cuenta para participar. Y yo tengo ese deseo de leer algo en la celebración. Yo veía el equipo ya completo, pero de pronto se abre el camino entre la gente y veo que vienen hacia mí. Ya cuando vienen hacia mí, dije, ay, Dios mío, ya vienen hacia mí. Pues yo vi bien contenta a leer. Yo sentía que mi cuerpo temblaba, 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 pero mi voz estaba clara. La gente notó que me temblaba la ropa. Y después una persona me invitó a leer. Le dije, ¿sabes qué? Conmigo no cuenten, me voy a desbaratar. Ahí yo quiero saber qué es, si es el espíritu el que me mueve o qué es lo que está pasando. Listo, Padre. No tienes volumen, Padre. Tienes Padre. Se tiene el... Dale un momentico, yo te lo activo. Ya, Padre. Bueno, muy bonita tu experiencia, Eva. Yo creo que es precisamente eso. No tengamos miedo a sentir esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solo el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir esas experiencias. Cuando nosotros leemos la vida de los santos, especialmente de los místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ellos se elevaban, ellos tenían espacios en los que se perdían. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Antonio María Claret. Resulta que San Antonio María Claret, cuando iba a celebrar las Eucaristías, en un momento se elevaban y los acólitos le jalaban el alba y la casulla como para que volviera los pies a la tierra, como que pisara de nuevo el piso porque se elevaban, ¿sí? San Antonio María Claret, alguna vez en un terremoto que estaba ocurriendo, se paró y colocó las manos sobre la tierra y el terremoto paró. Es todo eso, o sea, no le tengamos miedo a eso. Esas experiencias son experiencias espirituales y además, vuelvo y lo que le decía a Constanza, si eso me produce a mí paz, me produce tranquilidad, voy por el buen camino, voy por donde Dios quiere que yo vaya, ¿sí? Y es que a veces nosotros tenemos miedo a eso, tenemos miedo a que nosotros, y lamentablemente les pido disculpas porque nosotros, los sacerdotes, a veces somos los que truncamos eso, porque nosotros queremos racionalizarlo todo, entonces de una vez decimos, no, es que esta señora está loca, este señor está loco, pero ¿por qué tenemos que estar diciéndole esas cosas a las personas? Pero ¿por qué tenemos que estar diciéndole esas cosas si son experiencias que están viviendo y nada está dañando la fe?
si lo vivieron los místicos, San Felipe Neri tenía un momento en el que estaba celebrando la Eucaristía y él sentía que su corazón le salía fuego. Ahí, la imagen de San Felipe Neri, ustedes lo pueden buscar, él está con sus manitos aquí puestas en su pecho porque él sentía que se le quemaba el pecho y se le salía fuego casi desde su corazón. Y cuando San Felipe Neri murió y le hicieron la necropsia y le abrieron su costado y le sacaron el corazón era 2 veces más grande que el corazón de una persona normal. Inclusive le encontraron hostias consagradas allí dentro del corazón. Todas son experiencias que hacen parte de toda esta vida mística y hay un teólogo que se llama el padre Karl Rahner que hablaba, que decía, el cristiano de esta época tiene que ser místico o no es nada. Y místico no significa alejado de la realidad, alejado del mundo, alejado de las cosas, ¿no? No es allí con esa cara así de palidez y mirando para el cielo y con las manos así, no. El místico es el que vive profundamente el misterio de nuestro Señor y esa fe tan profunda. Si nosotros viviéramos profundamente la Eucaristía como debemos vivirla, Dios mío, les cuento que pasarían unas cosas que uno se quedaría con la boca abierta. Entonces, esa es la acción del Espíritu Santo. Lo que vivió Bernabé cuando vivió ¿qué vivió Bernabé? Unas experiencias místicas. ¿Qué son todos esos mensajes de Bernabé? Experiencias místicas, ¿sí? Experiencias místicas que él vivió. ¿Y por qué? Por la acción del Espíritu Santo, porque se abre uno a la acción del Espíritu Santo. Pero muy bien cuando alguien decía, ¿cómo discernir qué es del Espíritu Santo y qué no es del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué no es del Espíritu Santo? ¿No? Una señora me decía, no, es que el Espíritu Santo me mandó decir que fritara a mi marido. No, pero no, ¿cómo así? No, eso no se va a poner usted a fritar a su marido en aceite porque no, eso no es del Espíritu Santo. No, es que el Espíritu Santo me dijo que viniera y le pegara yo no sé qué. No. Entonces tiene que hacer un proceso de discernir qué es del Espíritu Santo y qué no es del Espíritu Santo. Alguien hablaba ahorita sobre el tema de las oraciones. Las oraciones, bueno, eso hace parte de lo que Bernabé les ha dicho a algunas personas sobre la mezcla de las oraciones. Eso será un discernimiento que el Espíritu Santo ha puesto en él, ¿sí? Pero que todos nosotros en conjunto, quienes hacemos Getsemaní, quienes hacemos oración carismáticas, quienes hacemos oraciones de otra manera, expresiones de diferente manera, hacemos parte de la misma barca. Yo en mi parroquia tengo aquí catecúmenos, tengo aquí de la medalla milagrosa, tengo del cine, que es el movimiento pastoral de nuestra diócesis, y perfecto. Para todos hay cabida y para todos, todos hacemos parte de la misma barca. Muy bien, veo que todavía hay preguntas, pero el tiempo se nos corta porque, pues bueno, hasta las 10:30 tenemos el permiso para estar aquí. Y entonces, pues, todas esas preguntas van a llegar al chat. Ya Marta les ha abierto una posibilidad de que quienes quieran hacer esas preguntas las podemos ir contestando. Vamos a pedir ahorita un momento de oración precisamente al Espíritu Santo. Cualquier cosa que estés pasando, cualquier circunstancia que estés viviendo, pide al Espíritu Santo que te ayude a discernirla y a tomar la mejor decisión que debas tomar. No te dejes llenar del rencor, de la rabia, de tus emociones, de pronto que te apartan y te alejan del querer de Dios. Siéntete todos los días querido y querida por Dios, amada y amada por Dios. Tú eres la obra creadora de Dios perfecta. Tú eres una obra creadora por Dios y estás en camino a la perfección. Si cometiste algún error, si has cometido alguna dificultad, Dios te bendiga, te proteja y te acompañe hoy y siempre.
y que el Espíritu Santo ilumine tu vida, tu familia, tu hogar, tu trabajo y todo lo que realices, sea siempre en camino hacia la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día, un excelente fin de semana. Cuídense mucho, que Dios los proteja, los bendiga y los acompañe siempre. Amén. Gracias, Feliz Padre, día. Dios le pague. Ahí había quedado, hermanos, una pregunta que hacía Nubia Ortega respecto a decir 500 veces en el día, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Es un mensaje que la Virgen le comunica a Bernabé, pero no quiere decir que tenemos que hacer 500 veces la coronilla a la sangre preciosa, sino como que la ejaculatoria se vuelva nuestra oración constante durante todo el día y toda la noche, hasta que tú la puedas decir, digamos, 500 veces. Entonces ya de ahí para allá, ya tú lo manejas como, pues como ya tú lo quieras manejar. Bueno. La pregunta que hacía Mónica Bobadilla, ¿qué pasa si no se hace la hora del sello? Esa sí me gustaría que se la respondiera una de las personas de la Junta Nacional. Está Heitum, pero no sé si en ese momento ella pueda salir al aire. Demos una esperita a ver ella qué te dice, Mónica. Respecto a la propuesta de Janet que quisiera vivir el retiro sobre la sanación en la Eucaristía, pues esa parte sí está pendiente con el Padre Angelmiro, pero ya para el próximo año. Ahora pues no lo podemos hacer porque ya sabemos el tema de la pandemia y hacer, digamos, un retiro de 3 días, digamos, por esta sala de Zoom, pienso que es un poco complicado, más por todo el tema que maneja el apostolado, que siempre tenemos muchos compromisos. Por lo menos ahora vamos con cenáculo hasta el próximo año, hasta el mes de junio. Entonces se nos hace también un poquito pesado. Vamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya dando como el orden de las cosas. Y pues el Padre está para apoyarnos en formación y en todos estos retiros, pero pues también debemos ser prudentes. Fabiola, tú preguntabas por qué el Getsemaní se empieza a las 11 de la noche. Es la hora pues que normalmente maneja el apostolado a nivel también de los estatutos. De 11 a 12 es, digamos, la vigilia. Y allí aprovechas y rezas el Santo Rosario y la coronilla de la preciosa sangre. Y de 12 a 3 de la mañana ya se viene todo el acompañamiento en la consolación al Señor. No sé si te haya quedado claro. Si no te ha quedado claro, ahí pues el Espíritu Santo poco a poco te irá colocando las personas que te lo vayan aclarando. Bueno, hermanos, muchas gracias. Sus preguntas nos enriquecen pues mucho la formación que nos hace el Padre. Dios los bendiga y que la Santísima Virgen nos cubra con su manto precioso. Seguimos adelante con esta formación. Dentro de 8 días, Dios mediante, la tendremos. Allí vamos poco a poco evacuando esta formación en Catecismo de la Iglesia Católica. Chao, les voy a colgar ya. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero.